Bien, vamos a comenzar ahora nuestra clase complementaria. En particular va a ser una clase complementaria un poco con algunos aspectos más bien matemáticos que lúdicos. Obviamente no todas las clases van a ser así, pero he decidido que estas sean de este tipo para poder complementar con algunas herramientas matemáticas que necesitamos. Trataré de ser, bueno, lo más motivante posible para que sea entretenido para todos, digamos. Entonces, lo primero que debería decir, ok, vamos a ir hacia nuestra tablet. Ok, entonces, bueno, ahí vamos a la ley de Gauss, eso lo vamos a ver en nuestra clase híbrida el martes, así que cordialmente los invito a ella. Entonces, con respecto a la clase complementaria de complementos matemáticos, que vamos a tratar de discutir. Entonces, la clase esencialmente, creo que hoy día hablaré solo de uno, pero lo que quiero hablar es los elementos que vamos a considerar son elementos diferenciables o elementos matemáticos asociados a la diferenciación de vectores. ¿Qué es esto o qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vectores, esencialmente, lo que vamos a hacer es introducir, imagino hoy vamos a introducir dos conceptos importantes, pero el que vamos a tratar de entender hoy es lo que llamamos rotor. ¿Ok? Esta operación entonces da un campo, por ejemplo, el campo eléctrico, le aplicaríamos el rotor, se escribe así. Bueno, hay gente que le gusta también colocarlo como así, recordando el producto cruz, pero en este caso tenemos un nabla. Nabla, si es que alguien no lo conoce, este símbolo que está acá, nabla, va a ser nuestro operador diferencial, ya vamos a ver cómo lo vamos a definir. Y también espero, pero seguramente eso lo haré en otra próxima clase complementaria, introduciré el último elemento matemático necesario que necesito que aprendan, que es el que llamamos divergencia. Y la divergencia la notamos en este caso en vez de producto cruz, es el producto punto con E. Entonces van a ser estos dos elementos y hoy en particular nos vamos a concentrar en este que está acá, el rotor. ¿Ok? Va a ser el rotor lo que nos va a motivar a entender esto. Pero entonces uno se pregunta de dónde viene este concepto tan interesante que llamamos rotor. Y vamos a ver que la motivación original, entonces la motivación física de rotor y divergencia, en realidad rotor y divergencia, viene, o si quieren viene de la teoría de fluidos. Va a ser en esta teoría de fluidos que naturalmente uno establece y desarrolla este concepto. Pero entonces, déjenme un poco motivar lo que quiero decir. Para eso entonces vamos a entonces mirar este video que está acá. Entonces, como ven, aquí tenemos un río y lo podemos hacer andar. Entonces, cuando vemos un río fluye algo, porque la pregunta es cómo podemos describir esto que estamos viendo ahí. En este caso es un río bastante turbulento, algo muy interesante de los fluidos. Entonces, típicamente cuando se mueven a grandes velocidades, los fluidos vemos esto que está ocurriendo ahí. Entonces, la pregunta es cómo uno puede dar cuenta o con propiedades puede dar cuenta de este tipo de fluidos que estamos viendo ahí. Entonces, para hacer eso, en la teoría de fluidos, esencialmente, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, trata de poder describir los fluidos y para eso entonces hacemos lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos como motivación es que esencialmente, imagínense, tenemos un fluido, nos imaginamos algún tipo de fluido, digamos, ok, algo está fluyendo por aquí, se está moviendo, qué sé yo, y típicamente en un fluido esencialmente lo que hacemos es que nos damos un sistema de referencia que puede estar, digamos, en algún punto fijo, por ejemplo, en las piedras que veíamos antes, y lo que hacemos es que tomamos un pequeño elemento del fluido, ok, y pensamos que el fluido está hecho como de partículas que lo constituyen, pero estas partículas de alguna forma se mueven con el fluido y por lo tanto, una vez que tenemos este fluido que se mueve, asociado a él podemos definir algunos conceptos importantes como la velocidad del fluido, que simplemente sería un vector que nos dice con cómo se mueve este elemento de fluido
Cuando eso veamos, por ejemplo, vemos que el río corre muy lentamente, va lentamente, cuando rápido se mueve de forma complicada. También podemos definir un análogo a la masa, pero en este caso obviamente no son partículas, es un conjunto, si quieren, de átomos a escalas muy pequeñas, así que hablamos de densidad de masa, simplemente medimos la masa que hay, le dimos el volumen y tomamos el volumen muy pequeño, podemos definir la densidad, también podemos definir otras cantidades físicas como la temperatura de este pequeño elemento y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en realidad en la teoría de fluido? Para eso tengo una pequeña imagen aquí para que nos pueda un poco ayudar a entender un poco mejor esta discusión. Bueno, aquí tenemos una imagen instantánea de ese fluido. Entonces, haciendo eso para cada elemento fluido, entonces, por ejemplo, aquí podemos determinar la velocidad que tendría, digamos, ese pequeño elemento fluido. Aquí iría hacia acá, supongamos, se mueve así. Ok, en realidad el fluido está moviéndose en la otra dirección, así que vamos a hacerlo tal como teníamos en el video que vimos. Entonces veríamos que es así, se mueve para acá, por acá sube, etcétera, baja. Y entonces podemos imaginar, y esa es la imagen que debemos tener, en este caso dibujando el campo velocidad. Entonces, asociado al campo velocidad, tenemos, digamos, el campo que nos da cuenta del movimiento del fluido. Entonces, a partir de de esta imagen que tenemos, uno se pregunta qué propiedades podemos caracterizar de estos vectores. Entonces, la pregunta interesante es qué podemos caracterizar, qué podemos decir del fluido, qué podemos decir del fluido. Entonces, la pregunta es qué podemos decir del fluido desde un punto de vista, si quieren, geométrico, por ejemplo, desde un punto de vista, si quieren, por ahora geométrico. Entonces, el fluido, si yo instantáneamente lo veo así, me imagino y espero que todos tengan esa intuición que da estas flechas que coloqué, inmediatamente se imaginan cómo se está moviendo el fluido. Se fijan, tenemos idea. Pero la pregunta es si yo puedo decir, por ejemplo, el fluido se mueve suave, o hay puntos donde el fluido tiende a expandirse o tiende a rotar. Van a ser estos conceptos que va a ser la divergencia, el rotor, los que nos van a permitir entender un poco mejor los fluidos. Pero para eso, lo que voy a hacer es que de nuevo les voy a colocar otro video que nos va a permitir entonces entender un poco más claro los conceptos en cuestión, ¿no? Entonces, espero que estén viendo el video, que vamos a colocar un poco más acá. Entonces, perfecto. Entonces partimos de acá, bueno, en inglés, rotor decimos car, que está acá. El video está en inglés, así que por simplicidad lo voy a comentar yo. Y está, obviamente, muestra los conceptos importantes. Pero aquí lo que tenemos acá, esencialmente, como ven, tenemos unas flechas y sobre estas flechas se movía algo. Entonces aquí la idea, bueno, lo coloco en un plano por simplicidad, para entender un poco mejor las cosas. Usamos sistema de coordenadas cartesianas. En cada punto de coordenadas cartesianas nos imaginamos un cuadriculado y en cada punto de cuadriculado colocamos flechas. Y sobre esas flechas ven que se mueven algo. Por ejemplo, esto podría ser un fluido, nos diría cómo se está moviendo el fluido. Entonces, o también, por ejemplo, este caso está acá, vemos que hay planetas, y este caso sería el campo, en este caso, algún campo, podría ser el campo magnético, obviamente el campo gravitacional, siempre nos diría que los objetos se tienden a atraer, así que no tendría esto sentido, pero imagínense algún tipo de campo que nos dé cuenta de lo que observamos, y esas flechas, se fijan, nos da información de algo. En el caso anterior pensamos que era un fluido, aquí puede ser un campo, por ejemplo, magnético. Entonces, como vemos, y si colocamos un imán, por ejemplo, el caso alemán, y vemos en qué dirección apuntaría la magnetización. Entonces, bueno, de acuerdo, obviamente, si la intensidad es más grande o no, podemos tener flechas más grandes, etcétera. Así que esta imagen nos enseña cosas interesantes que podemos decir de un fluido. Pero ¿qué cosas interesantes podemos decir de él? Si se fijan, por ejemplo, bueno, en este caso se están moviendo los parámetros, incluso las flechas se mueven en el tiempo, los campos van a cambiar en el tiempo. En este caso vemos ondas que se propagan. Pero la pregunta relevante que uno se quiere hacer es qué cosas podemos caracterizar. Aquí tenemos cargas, simplemente para ilustrar que si uno mueve las cargas se pueden generar cosas en ellas divertidas, pero las partes interesantes, insisto, que podemos ver es que las flechas cambian. Esta es una imagen tridimensional, aquí está el vector que estamos graficando simplemente en 3 dimensiones y vemos obviamente nuestro problema, el campo magnético, el campo eléctrico son vectores tridimensionales. Esta es la primera imagen interesante que quiero destacar, voy a dar un segundo en ella, es que aquí, como vemos, en este caso, vemos que las flechas, bueno, casi todas más o menos tienen la misma intensidad, salvo los colores que no le están dando interpretación, pero en este caso vemos que las flechas nos indican que hay movimiento hacia acá
y por aquí hay una rotación o circulación, y cuando digo rotación, entonces ahí nos viene la palabra rotor. Lo que queríamos decir, o la propiedad que nos interesaría saber, es que cuando calcule esta cantidad que les voy a definir posteriormente del rotor, me da información cuánto giran las cosas. Por aquí esperaríamos que el rotacional fuera muy pequeño, ahí podría haber algo, pero por acá debe ser muy grande, que por aquí están girando las cosas. Que entonces, este rotacional me da la información un poco cómo las flechas están girando o no están girando. Pero no solo eso, aquí por ejemplo, si colocáramos un fluido, veríamos entonces que efectivamente este caso es un fluido rotacional. Y en este caso que está acá, que bueno, supongamos que el campo magnético nos diría algo interesante. Este caso me diría más bien la divergencia, me diría algo que de alguna forma está siendo atraído. Este caso sería el campo, en este caso, gravitacional. Si se fijan, simplemente nos dice cómo se atraen las cosas hacia acá o hacia allá. Y por lo tanto, el campo gravitacional, en este caso, nos daría información de lo que estamos viendo ahí. Entonces, en este caso, las cosas nos diría aquí no están girando, aquí más bien convergen o divergen. En este caso, un fluido, por ejemplo, esta es una bonita imagen, tenemos un obstáculo y cuando pasamos un fluido vemos cómo las flechas digamos, se expanden en torno a él. Entonces, la idea es tratar de calcular y entender ciertas cantidades físicas que, bueno, aquí vamos a hablar del rotacional, que viene más bien ilustrado esta imagen de fluidos que vimos recién, y con ella espero que podamos calcular cosas útiles que, bueno, como vemos, también tienen que ver con la electricidad, el magnetismo y, bueno, otras cosas que tienen que ver con el teorema, en este caso de Stokes, que espero ahora poder discutir. Entonces, espero que esto los haya motivado suficiente, pero la imagen que espero que guarden en su cabeza es más bien esta. Vamos a empezar con rotacional. La pregunta es si tenemos un fluido, si localmente el campo da cuenta de giros o no giros. Aquí sería el rotor cero, pero en el caso de la primera imagen tendríamos un rotor, digamos, no nulo, que es la imagen que espero que guardemos en nuestra discusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de definir, vamos ahora a darle un concepto más preciso a nuestra discusión. Digamos, no es solo, digamos, tener este tipo de cosas, sino un poco ilustrar mejor o lo mejor que podemos hacer. Entonces, ¿cómo entender bien esto? Entonces, una forma muy naif, alguien como físico diría, bueno, antes de definir matemáticamente estas cosas, ¿cómo entendería si en este río que está ahí gira o no gira? Bueno, alguien diría muy simple, mira, si tú colocas aquí, por ejemplo, una paleta, vamos a dejar una especie de paleta, si coloco unas paletas así, por ejemplo, estas que ocupan como hélices para, por ejemplo, mover submarinos o otras cosas, si hay un rotor, lo que yo esperaría es que esta paleta se ponga a girar. Si el fluido se mueve, por ejemplo, en una sola dirección, esto no se movería, pero si el fluido está girando, va a hacer que esta paleta gire y va a girar, por supuesto, en el sentido del fluido en cuestión. Entonces, para eso lo que hice fue también, dejé por aquí, debe estar acá, vamos a verla, vamos a volver a Safari acá, y aquí entonces coloqué, por ejemplo, un rotacional no nulo, como ven en la primera imagen, algo gira, y lo que coloca esto es simplemente un objeto que al sentir, digamos, las distintas flechas, si uno aplica una especie de torque, uno puede calcular el giro que está haciendo. Aquí tengo otra imagen que ilustra un poco lo mismo. En este caso está acá. Por ejemplo, le doy este campo en dos dimensiones y se fija en mi paleta puesta aquí. Esto lo empuja hacia acá. Esto lo empuja de forma distinta porque está más vertical, va a tener más fuerza de la que está así. Y eso hace que esta paleta gire. En cambio, y esta acá, digamos, gira lentamente en el sentido acá. Pero si coloco otros campos, por ejemplo, este que está acá, que es simplemente el campo hacia afuera, en este caso la paleta, la fuerza que siente, o si quieren el torque que siente de un lado a otro lado es igual, y por lo tanto en este caso, se fijan, no sentimos nada. Coloco mi paleta en distintos lugares y no rota, así que no hay torque. Así que esta idea viene un poco de los fluidos, ¿sí? Uno se imagina siempre pensando que hay un fluido, pero coloquemos otro, por ejemplo, este está acá. Si coloco este está acá, entonces uno pensaría, bueno, si lo coloco por aquí, ¿qué pasa con mi paletita? Veamos si funciona. No está moviéndose, veamos, dice que el rotor es cero, lo calculo en todos lados y dice que es cero, así que no encuentra que gire. ¿Ok? Entonces coloquemos otro acá, veamos uno que se gire, por ejemplo este. Aquí vemos que gira. Se fijan ahí, calcula el rotor, le da algo. Entonces en los distintos lugares veo que esto va girando a medida que digamos, me voy acercando a él. Va girando en los distintos lugares. Por aquí esto claramente hace, esta paleta gira así y la otra en una u otra dirección.
Entonces, es esta la idea intuitiva, digamos, que la gente que hacía fluidos entendió cómo dejar esto. O sea, decían, veo un fluido moverse, fueron muy complicadas, pero si yo colocara mi especie de hélices, ¿cómo puedo calcular si algo está girando o no? Y si está girando, entonces diría que tiene un rotor distinto de cero. Y si no gira, entonces vamos a decir que el rotor es cero. Entonces, todas estas ideas las tenemos que de alguna forma ahora concretar de un punto de vista más matemático, poder tener expresiones que si alguien me da un campo, yo pueda calcular si tiene un rotor distinto o no de cero. En otra oportunidad vamos a estudiar las divergencias, pero eso lo dejaremos para otro video. Entonces, nos concentramos en las definiciones ahora un poco más matemáticas. Muy bien, espero que ya estemos bien intuitivamente y ahora sí podamos lanzarnos en definir cosas un poco más precisas. Entonces, ¿cómo vamos a definir el rotor? Entonces, entonces el rotor va a ser una cantidad, ok, va a ser una cantidad. Entonces, primero quizás digamos una definición un poco más. Rotor, entonces va a ser una cantidad, si quieren va a ser una cantidad o va a ser, es una cantidad vectorial que nos da cuenta del giro de un campo. Obviamente vamos a usar el sentido de la regla mano derecha, es decir, como la imagen que vemos aquí, si esto está acá gira así, entonces esperamos que nos apunte en un sentido positivo, eso nos dice que está girando en el sentido de la regla mano derecha. Mientras más grande es, por supuesto, su magnitud, nos dice que esto gira más rápido. Entonces, ¿cómo lo definimos ahora matemáticamente? Entonces, matemáticamente, lo que tenemos que definir es simplemente, lo definimos de la siguiente forma, es que nos damos, siempre tenemos, imaginemos que en el espacio entero, entonces hay una flecha, un vector, que está ocupando todo el espacio, imaginémonos así, qué sé yo, que lleno todo el espacio una flecha de algo, de alguna cantidad física, puede ser, por ejemplo, el campo eléctrico, y lo que hacemos es que nos imaginamos que tomamos un pequeño volumen, ¿ok? Nos tomamos un pequeño volumen, y vamos a tratar de limpiar un poco ese pequeño volumen para que no nos compliquemos tanto. Entonces, tomamos un pequeño volumen y este volumen, entonces nos damos un sistema de coordenadas acá que me lo representa. Entonces colocamos sistema de coordenadas aquí y entonces tenemos este volumen que está acá, puesto en una posición cualquiera R, ¿ok? Y asociado a este volumen, por supuesto, que tenemos acá, vamos a destacar un poco más, está este volumen. Entonces, asociado a este volumen, que no necesariamente una esfera, podría ser un volumen cualquiera arbitrario. Esta definición no depende de que sea un volumen, digamos, esférico o algo así, un volumen cualquiera. Y asociado a un volumen, siempre localmente podemos definir una normal. Por ejemplo, la normal es el vector unitario que apunta hacia afuera. Entonces tenemos un vector f y ese vector n es que en cada punto de este volumen, en su superficie, podemos definir un vector normal a su superficie. Es decir, que localmente, si quieren, pasamos un plano y tomamos un vector ortogonal a ese plano que nos dice en qué dirección está apuntando. Entonces tenemos este vector f, tenemos este vector f, esta normal n, y vamos a definir el rotor, y ahora sí lo definimos, entonces el rotor lo vamos a definir el rotor de f de la siguiente forma. Va a ser el límite de que este volumen que estamos tomando aquí, llamémoslo delta v mejor, tiende a cero. Entonces esto tiene un volumen, no le dije cuál era el volumen, pero por supuesto tiene un volumen, este objeto que está acá, y ese volumen entonces lo vamos a llamar delta V. Vamos a decir el volumen cuando este objeto tiende a ser muy, muy pequeño, y vamos a definir simplemente el rotor como tomar el vector normal a la superficie de este volumen que está tendiendo a cero, y le hacemos producto cruz. Ok, eso es producto cruz, ya sé, no olviden, a alguien le gusta usar más bien la otra notación, me gusta más cuña, ese producto cruz con F, y esto lo integramos sobre la superficie de este volumen. Ok, eso es la superficie delta V, superficie del volumen. Y por supuesto, entonces, esto, ok, para que tenga las dimensiones apropiadas, porque esto debería tener dimensiones de f partido por una longitud. Usted habla, debería ser como algún tipo de derivada.
y lo tomamos dividido, si quieren, dividido por este delta B tendiendo acá a cero. Entonces, esto nos queda que va a ser simplemente el producto cruz. Ok, si lo quieren, vuelvo a hacer otra imagen. Simplemente acá voy a hacer otra para que sea más clara. Simplemente nos concentramos en el objeto. El objeto tiene acá, está aquí este volumen que estoy teniendo cero. Y en este volumen que estoy teniendo cero, entonces tengo un n que, por ejemplo, apunta hacia acá, en este punto está acá. Y en ese punto en particular también tengo mi f, que supongamos que apunta hacia acá. Hago el producto cruz. Y en cualquier punto o superficie de este objeto tengo n y también tengo f y voy haciendo el producto cruz y lo sumo sobre toda la superficie y después lo divido por el volumen. Cuando el volumen es muy pequeño o tiende a cero, entonces esa va a ser la cantidad física que nos va a definir entonces lo que vamos a llamar el rotor. Esto va a ser nuestro rotor. Esto es el rotor. ¿Y por qué esto me da cuenta del giro? Bueno, piensen que esto cuando se está teniendo a cero, si el vector no está girando, ¿ok? O en esa escala muy pequeña, entonces el producto cruz que voy a tener en esta dirección se va a cancelar con otro, por ejemplo, el lado de acá, y por lo tanto el vector me va a quedar que es cero. Sin embargo, si localmente el vector, digamos, tiende a girar aquí, y aquí va aquí, y aquí, en otra dirección, ese producto cruz no va a ser distinto a cero, y por lo tanto nos va a dar información de que algo está girando. Aquí es un poco la idea intuitiva de esta definición. Ok, por supuesto, entonces lo que acabo de decir lo podríamos enfatizar de la siguiente forma. Es, por ejemplo, si jugamos observación, si el campo es constante, ok, si el campo es constante, es decir, es no nulo, pero apunta siempre a la misma dirección, inmediatamente el rotor de F es cero. Obviamente, eso que nos está diciendo intuitivamente, si tengo un objeto así, tengo un volumen, pero el F no cambia, ¿ok? Colocamos el F siempre, por ejemplo, en esta dirección. Entonces, simplemente cuando calcule en este volumen que está acá, con el producto punto, por ejemplo, normal va acá, pero aquí va hacia acá, etcétera, y aquí hacia acá, voy a descubrir entonces que unas se van a cancelar producto cruz de unas con otras, y por lo tanto me va a dar que eso es cero. Así que con eso vamos a concluir que efectivamente el sistema tiene cero, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo, si vemos que algo está girando, y para eso teníamos esta buena imagen, que bueno, en la presentación mostré, pero la vuelvo, digamos, a quizás a colocar acá, esto está acá, eso. Aquí, por ejemplo, aquí, esto se fija en esta imagen que tenemos acá, podemos ver bien que entonces, claro, en este caso que tenemos, aquí voy a colocar en particular, en este caso, claro, vemos bien que las flechas aquí vienen así, así, pero aquí están así, acá van así. Por lo tanto, claro, esperamos que efectivamente, cuando ese volumen, por pequeño que sea, pero si encuentro que las flechas van cambiando, esto entonces va a ir girando, y aquí esperaríamos entonces que el rotor de F debería ser algo no nulo. Entonces la pregunta es cómo yo calculo en la práctica este rotor de F en un problema cualquiera. Entonces, para hacer eso, como el volumen tiende a cero, obviamente lo que me conviene es tomar volúmenes astutos. Entonces, para poder, entonces lo que voy a hacer ahora es que cómo podemos calcular el rotor. ¿Cómo podemos calcular el rotor? Entonces, para poder calcular el rotor, lo que vamos a hacer simplemente, obviamente, es, para poder calcularlo, entonces usaremos un volumen astuto. ¿Y qué volumen astuto podemos usar? Entonces, imagínense, yo tengo un sistema de coordenadas, por acá, me coloco un sistema de coordenadas, S, y quiero calcular el rotor en este punto que está acá, este punto, digamos, especial, lo voy a colocar ahí mejor, este punto especial que está ahí. Entonces queremos calcular ahí el rotor. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer astutamente? Bueno, es un punto no cualquiera, esto es un vector R. Entonces, ese punto que está ahí, por supuesto, R es el vector que da cuenta de las coordenadas X, Y y Z en coordenadas cartesianas, esto llamo X, Y Z. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colocar un volumen y por simplicidad, por supuesto, voy a colocar una especie de cubo. Ok, bueno, no necesariamente tiene que ser un cubo, digamos, pero con forma, digamos, rectangular, si quieren verlo así, pero en un volumen.
Entonces colocamos acá, coloco mi sistema de coordenadas también que están acá, en este punto X y Z, y lo que me imagino es que coloco un cubo. Lo voy a tratar de dibujar lo más cuidadoso posible. Entonces el cubo que me imagino es, ok, coloco un volumen que tiene forma cúbica, con eso es fácil calcular. Entonces un cubo así, por ejemplo, yo tengo una base así, pero hacia arriba entonces nos queda así, hacia acá es así, y entonces nos queda un cubo como el que está ahí. ¿Ok? Entonces, por supuesto, este cubo, porque mi volumen sea pequeñito, entonces voy a hacer que esta distancia que está acá es simplemente un infinitesimal, bueno, si esto llamo X, Y Z, entonces va a tener un ancho, si quieren verlo así, delta Y, aquí va a tener una profundidad, si quieren verlo, delta X, y esto va a tener una altura delta Z. ¿Ok? Entonces tenemos esto que está acá, y lo interesante es que sabemos que este volumen que tiene ahí simplemente tiene un volumen delta X por delta Y por delta Z. Y estoy pensando obviamente que delta X es mucho menor que 1, es infinitesimal, delta Y mucho menor que 1 y delta Z mucho menor que 1. Entonces tenemos este cubo que en realidad está formado, si quieren verlo, por 6 caras. Voy a colocar algunas caras simplemente para identificar. Esta es la cara inferior y por acá tendré, no sé, una cara superior, etcétera. Tengo 6 caras que caracterizan este volumen. Entonces lo que debo hacer para poder calcular estas cosas es darme un vector f que ocupa alguna parte del espacio. Tengo un vector f. Entonces en este caso tenemos un vector f, lo voy a hacer por aquí, que está ocupando cada punto del espacio. F también está puesto ahí, pero simplemente para ilustrar que, para no confundir con el volumen, tengo este F que está ahí. Y entonces lo que tengo que hacer para calcular el rotor, esta fórmula que está acá, necesito calcular en este volumen que voy a tenderlo a cero, necesito conocer la normal y conocer, hacer producto cruz con F y después dividirlo por el volumen cuando el volumen está tendiendo a cero. Entonces, lo primero que voy a imaginarme las normales, bueno, las normales en este caso de este cubo es simplemente apuntar en esta dirección, o está acá en esta dirección, o etcétera, siempre apuntando hacia afuera. Entonces, no olvidar, n es la normal, siempre apuntando hacia afuera, lo que llamamos es la normal exterior. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo puedo calcular el rotor? En la práctica, uno quisiera saber si yo puedo tener, porque esta fórmula está bien, es muy bonita, pero es como la fórmula que aprendieron para calcular derivadas, es decir, es el límite de una función corriente en infinitesimal restada por la función sin ser perturbada y dividido por la intensidad de la perturbación y tomar el límite tiende a cero. Eso está bien definido, sin embargo, es poco práctico para calcular. Entonces queremos encontrar algo que sea práctico para calcular a partir de esta definición que está acá. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es que simplemente voy a definir o voy a calcular simplemente la componente X del rotor. Y las componentes Y y Z simplemente las voy a hacer por analogía, pero voy a calcular una primero. Es decir, tomo F y F, por supuesto, no olvidar, F es un vector, o sea, F es un vector que está definido en todo el espacio, quizás lo he colocado por acá, F lo voy a colocar acá abajo. F es un vector que está definido en todo el espacio, es decir, que tiene una componente X unitario, más F de Y unitario, más F de Z, Z unitario. Es para simplemente no olvidar que tenemos F que está definido en todo el espacio. Digamos, este F que tenemos acá está definido en todo el espacio y tiene componentes en todas sus componentes. Entonces, ¿cómo calculamos este F de X? Bueno, tengo que calcular el rotor, pero solo hay que quedarme con aquellas cosas que apuntan en la dirección X. Entonces, lo que deberá hacer es, bueno, tomar el límite que delta B tiende a cero de 1 partido por delta B, ¿ok? Se lo puedo dejar afuera de la integral, eso no depende de la integral, pero como esto es un volumen chiquitito, en realidad no tengo que calcular, digamos, una integral, simplemente este de volumen es usted de superficie, simplemente lo calculo en las superficies que tengo en este problema, que son esta está acá, estas 6, digamos, caras que tiene el sistema, así que tengo que calcular eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, si n que está acá apunta en la dirección de x, es decir, por ejemplo, la cara que está acá, esa apunta en x y la cara de atrás que está acá atrás también apunta en la dirección menos x, esa no es forma que haga producto cruz con algo, porque siempre con el producto cruz me queda en una dirección ortogonal a los vectores de base. Por lo tanto, el n
que tengo que tomar no puede estar en las direcciones que dan esas caras. Así que eso inmediatamente me hace que de las 6 caras, solo me van a quedar 4 caras que van a ser útiles, que me podrían aportar a la dirección entonces en X. ¿Y cuál de esas caras me quedan? Son las 4 que son esta que está acá, esta que está pintada, esta otra que está pintada y esta de acá. Con esas caras son las únicas que el vector n no apunta en la dirección en X y por lo tanto pueden aportar a que cuando haga producto cruz me queden apuntando en la dirección X. Entonces, ¿cuáles pueden aportar? Entonces, voy a escribirlo acá abajo para que quede lo más claro posible. Lo voy a escribir mejor acá. Así colocamos y nos evitamos, digamos, nos evitamos que quedemos sin espacio. Entonces voy a colocar acá un por y seguimos anotando acá qué es lo que nos queda. Por, y acá el por que está acá abajo. Entonces, la cara que está acá, partamos con, si quieren, con la cara superior que está acá, esta cara que está acá, entonces, ¿qué nos da esta cara que tiene acá? Esta sí nos puede aportar esa que acabo de rayar así, que la voy a rayar mejor así. Esta cara está acá sí puede aportar y ya apunta en la dirección Z, y por lo tanto Z, ¿con qué otra componente me puede dar que apunte en la dirección X? Bueno, fx, que está en X, no me va a quedar en X. F de I con Z sí, porque ese sí me podría apuntar. ¿Por qué? Porque F de I apunta en esta dirección y tengo entonces f de i en esa dirección con n. Si hago n por i, eso entonces me da un vector que apunta justo en esa dirección que está ahí. Así que tengo que hacer ese producto. Eso simplemente me daría que, ¿qué me daría? Me daría que f de i evaluado en qué lugar. Y aquí tengo que tener cuidado, porque les dije que el origen que está acá está en el punto que representa acá, que es el punto x, y, z, pero esta capa es justo la que está infinitesimalmente trasladada hacia arriba en Z. Es decir, que eso corresponde a que el f de i lo tengo que evaluar en x, y, z más delta z. Ese está trasladado en una capa z. Y lo otro interesante que al hacer el producto cruz, n es un vector unitario, el vector normal en esa superficie, unitario por supuesto, por eso siempre le coloco este tongo que está ahí, no olvidar ese tongo que está ahí, es el vector unitario. Entonces, eso me queda. Vuelvo a insistir, F apunta en la dirección hacia acá, porque está apuntando en I, y el otro entonces apunta hacia arriba, y si hago n.i, regla mano derecha, me sale que va hacia allá, es decir, que me queda S por S, me queda hacia acá, y por lo tanto es la dirección menos X, así que colocamos un signo menos para recordar que nos queda la dirección menos X, y eso multiplicado, por supuesto, acá, bueno, coloqué, aquí siempre se me olvida hacer, colocar esto con cuidado. Por supuesto, esto es una integral de superficie, así que aquí faltó una cosa muy importante en mi definición, que es colocar que aquí hay que integrar, tiene que haber un de superficie, porque esto es una integral de superficie. Así que tiene que tener ese de superficie que está ahí, y entonces esto es vectorial y esto es escalar. ¿Ok? Es simplemente el de superficie. Me excuso por no haber colocado eso, porque eso es importante. Así que ese vector va a quedar multiplicado por el elemento de superficie, ¿ok? Y el elemento de superficie en este caso, bueno, es la superficie que está acá arriba. Esa superficie es muy simple, es simplemente para la superficie que da cuenta esto que está acá arriba, tiene área delta I por delta X. Así que anotamos si quieren eso, eso es por delta I por delta X. Más, ¿qué otra cosa puede aportar en la dirección y, bueno, obviamente la parte inferior que está acá también puede aportar porque el vector apunta, si este vector normal apunta hacia acá, el f apunta hacia acá y por lo tanto cuando haga producto cruz entre el normal y este, me va a salir un vector hacia acá. Así que ese también nos va a aportar y nos va a aportar de la forma fi evaluado en x, y, z multiplicado por su área, que es simplemente delta i por delta x. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice aquí? Si es que no quedó claro, voy a hacerlo más claro, enfatizar. El primer término es tomé la capa del cubo que está acá, tomé la parte que está acá arriba y fue esa con la que calculé lo que aporta en esta integral que está acá, pero es una integral hecha en un volumen que está tendiendo a cero, así que si quieren verlo por valor medio, simplemente hago el delta ancho de esa integral, que está ahí, ese sería el de superficie, y evalúo el producto cruz que está ahí, que me da simplemente de f por n en la dirección x. No olviden que solo estoy calculando la componente x. Después calculo la componente y, z. Vamos de a una y después hacemos la otra. Y el segundo término es el mismo cálculo, pero esta vez lo que hice fue tomar en cuenta la superficie inferior. Es decir, que en este caso acá
tomé la superficie inferior, que es la superficie que estaba, si quieren verlo, allá abajo, que no la tomé con el mismo cuidado, o sea, la que está allá abajo, y esa entonces me permitió entonces encontrar que cuando haga fn, que el n, recuerden, va hacia abajo, el único f o componente de f que puede aportar en la dirección x es tomar f de y, apuntado por eso, y eso me queda con signo más. Pero hay más componentes que pueden aportar a x. Ok, voy a hacerlo, voy a colocar acá, más, y voy a volver a colocar paréntesis. ¿Qué otra cosa me puede aportar? Bueno, hay otras caras. Está la cara que está acá, que la voy a pintar, quizás para que lo vean mejor. Voy a pintarla, voy a colocar otro color. Por ejemplo, este que está acá. Por ejemplo, este está acá, está bien. Vamos a usar este que está acá. Esta cara que está acá, ok, que estoy pintando ahora, también me puede aportar en la dirección X. ¿Y esa cómo puedo aportar en la dirección X? Bueno, N ahora está en la dirección Y. La única forma que me dé algo en X es que tenga que ver con el F ahora, la componente Z del F, que apunta en la dirección vertical y hace el producto cruz. Me quedaría N cruz este, entonces eso ahora me da hacia acá, y eso me da entonces en el sentido positivo que tengo aquí. Y por lo tanto, eso va a aportar y me va a quedar acá entonces que me va a quedar f de z, esa es la componente que ahora aporta el vector, esa componente la que apunta verticalmente, cruz el n que va en la otra dirección, hace que entonces nos dé un vector de esa dirección y esta ahora está evaluada en x, coma y, pero y fíjense ahora, no estoy en el punto y, estoy en el punto que aquí está el cero, así que el origen está a la superficie trasladada un infinitesimal con un delta i hacia allá. Así que por lo tanto eso tiene que ser que me queda i más delta i, z, ¿ok? Y ahora es multiplicado por su elemento de área, que es factor común. Fíjense en lo que hice antes, tenía factor común. En realidad esto y esto lo puedo haber colocado como un factor común, así que en este caso lo voy a yo colocar como un factor común. Lo voy a colocar al tiro acá afuera como factor común por el área. ¿Cuál es el área que tiene esto que está acá? Bueno, el área que tiene es delta x por delta z, así que me queda delta x por delta z. Así que me quedan multiplicadas esas dos cosas, delta x y z. Y también, por supuesto, va a haber otra área que me va a aportar en esta discusión, que va a ser el área, la vamos a colocar en verde, es el área que está acá. También esta que está acá me va a aportar, pero aquí el vector normal de esta superficie apunta hacia acá, y por lo tanto, fíjense que el F sigue siendo vertical, el F me va a quedar vertical en ese lugar, pero en este caso el N va en la dirección menos I, por lo tanto cuando haga el producto cruz este, entonces voy desde acá hacia allá, me queda hacia adentro y entonces va en la dirección opuesta al X, y por lo tanto eso cambia el signo, me queda menos, y por lo tanto ahí me queda simplemente, me queda como resultado F de Z evaluado en X, Y, Z. ¿Ok? Me queda eso que está ahí. Y no hay más. Las caras, ya les dije, las otras caras, como sus vectores normales exteriores apuntan paralelo a X, no hay forma que aporten a la componente X, que es lo que estamos calculando. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a reescribir esto un poco más elegantemente, es decir, simplemente para que entiendan el resultado, lo escribo de nuevo. Entonces, el rotor de F en una dirección X cualquiera, y tomé un volumen astucioso, este volumen tipo cubo que está ahí, me queda que va a ser el límite de simplemente el volumen tendiendo a cero, pero el volumen, esta vez, si quieren, lo voy a escribir más astutamente. Bueno, ocupo el factor común, fíjense que me queda menos F de I, evaluado en I, x, y, z más delta z menos f de i evaluado en x, y, z, y todo esto factor común de, en este caso está acá, delta x por delta y. Pero todo esto está dividido por el volumen. El volumen es delta x por delta y por delta z. No olviden que eso es, en este caso que está acá, el volumen. Y por lo tanto, eso me va a decir que inmediatamente se van a cancelar algunas cosas, delta X y delta Y se cancela, así que eso me va a quedar solo dividido por delta Z, muy bien. Eso hace una buena simplificación, más este acá que me queda f de z, evaluado en X, Y, más delta Y, Z, menos f de X, Y, Z, componente Z, y esto también me va a quedar multiplicado por delta X por delta Z, pero también está dividido por delta X, delta Y, delta Z. Por lo tanto, también se van a cancelar algunos elementos que están ahí. Por ejemplo, este y este, me queda eso que está ahí. Y ahí cerramos paréntesis. Por lo tanto, fíjense lo que nos queda ahora del rotor. Ahora sí ya nos va a quedar algo más conocido. En el límite
en el límite que tomamos que esto tiende a cero, pues tomamos X en el límite que esto tiende a cero. Obviamente el límite de volumen tiende a cero, también lo puedo pensar el volumen que delta X tiende a cero, delta Y tiende a cero, delta Z tiende a cero. Un volumen, obviamente lo puedo tomar de esta forma que está ahí. Fíjense que lo que me va a quedar, que el primer término va a ser simplemente el límite de ¿qué? Va a ser el límite de tomar F, y aquí hay un más, porque dice menos, ahí es más el signo que está ahí abajo. Un fe de rata, era más el que estaba ahí, y este estaba acá. Entonces, ¿qué me queda? Esto está acá, entonces nos va a quedar, entonces simplemente nos queda menos f de i evaluado en x, y, z más delta z, menos f, entonces evaluado en x, y, z, dividido por delta z, más. Y por lo tanto, eso que está ahí es conocido, se fija en el límite que tendemos esto a z, todos los términos superiores que se pueden calcular se van a ir a cero, y sabemos que esto en el límite es algo muy conocido para ustedes, es simplemente la derivada de, en este caso, la componente y con respecto a z. Y lo mismo para la otra componente, si uno mira, uno reconoce que esto es simplemente la derivada de ahora de la componente z con respecto a y. Aquí tengo un delta y como z menos f de z de x, y, z, y esto dividido entonces en delta y. Y por lo tanto, en el límite que todo tiende a cero, todos los términos se van a ir a cero. Si lo quieren pensar, pueden, si alguien lo quiere pensar, puede hacer serie de Taylor, pero todos los términos se van a ir a cero, porque van a ser delta z cuadrado, delta z cubo, todo se tiende a cero. Lo único que es no cero es la derivada. Por lo tanto, simplemente vamos a encontrar algo que no es muy familiar, algo que ya sabemos. Entonces, en el límite, el rotor, la componente x, es simplemente qué cosa. Bueno, lo primero nos queda puesto como está así. Si quieren verlo, la fórmula acá es más fácil o más reconocible. Eso nos dice que eso que está ahí es simplemente la derivada de y de f de z, y la otra parte que está acá es simplemente la derivada de z de la componente f de y. Así que encontramos, ya está, ya tenemos un resultado operativo importante para calcular. Nos dice que en realidad el rotor, su componente Z, simplemente, si yo conozco F, conozco sus componentes, simplemente tengo que derivar apropiadamente sus derivadas cruzadas, y eso nos da un resultado. Ahora, uno puede decir, sí, pero calculo X, pero ¿qué pasa con Z? ¿Qué pasa con Y? Bueno, podemos hacer lo mismo por analogía. En realidad lo que llamé X o Y es simplemente una analogía. Uno puede llamar X y a las otras componentes, y por lo tanto podemos decir simplemente análogamente, podemos calcular de la misma forma de calcular estos volúmenes y estas capas, lo hacen para las otras, van a encontrar que simplemente es trivial, que si yo calculo el rotor de F, ahora componente Y, simplemente fíjense, aquí tengo X. ¿Cuál es la regla memotécnica? Aquí tengo X, X paso a Y, de Y paso a Z, y después le invierto y cambio de signo. Eso significa entonces que esto tiene que ser de Y que viene, después de Y viene Z, tengo X, Y, Z, y lo hago cíclicamente, es decir, que eso me queda entonces derivada de Z, de f de y, menos, y ahora las intercambio, es decir, derivada de y, perdón, de x, porque puse x, y aquí, perdón, aquí va, tengo y, z, y después viene x, y acá entonces me queda entonces derivada de x, ahí simplemente las intercambio de f de z. Y lo mismo hago para la última componente, que sería, si hago la componente z del rotor, simplemente después de z aquí viene, tengo entonces x y z, después tiene que ver cíclicamente, entonces la regla que estoy usando es cíclicamente x y z, y después cuando termine la variable, cíclicamente vuelvo, y lo que hago, vuelvo hacia acá y coloco x y z. Por lo tanto, eso hace que acá me quede, después de z viene x, por lo tanto me queda dx de f de y menos, y ahora las permuto, y por lo tanto me queda de y a de f de x. Y por lo tanto, con estas expresiones tengo ahora las sumo, y ahora tengo el rotor. Ahora, en vez de escribirlo así, hay una forma memotécnica para escribir esto que es bastante más cómodo, digamos. Yo en la práctica, esta es la forma memotécnica, lo anotamos acá, memotécnica, y así uno nunca se equivoca, y por eso usamos el rotor. Y dice, ¿por qué usamos este símbolo? O sea, el rotor, usamos el producto cruz. Bueno, porque en realidad el producto cruz, cuando teníamos producto cruz entre dos cosas,
¿Ok? Lo definíamos usando el determinante Sarrus, colocábamos los vectores unitarios, X, Y, Z, y después colocábamos las componentes del primer vector acá, y las componentes del segundo vector abajo, y hacíamos el determinante, y con eso nos daba el producto. Así que cuando tengamos un rotor, uno hace exactamente lo mismo, es decir, acá vienen las componentes de Nabla. ¿Ok? Este se llama Nabla, bueno, lo he dicho, quizás no lo he escrito, Nabla, si lo llamamos este símbolo, Nabla. Las componentes Nabla son las derivadas, así que son simplemente de X, de Y, de Z. ¿Ok? Esas van a ser las componentes de este Nabla, ya lo vamos a ver mejor cuando tenemos divergencia. Y F, sus componentes FI, F, FX, FI, FZ. Y por lo tanto, si fíjense ahora, esta es la forma más cómoda de recordarnos la fórmula del rotor. ¿Ok? Que no se olviden, ¿ah? La definición del rotor es simplemente tomar un volumen, calcular la integral de superficie de un volumen que está tendiendo a cero entre K y K, entre el vector normal exterior a la superficie, cruz F, dividida por el volumen del sistema. Esa es la definición que hemos estado usando. Bueno, y eso matemáticamente, una vez que lo escribimos así, entonces sabemos que simplemente esto que es, bueno, lo vuelvo a escribir simplemente por completitud, x, simplemente recuerden cuando tomamos la componente x, multiplicar cruzadamente así, y por lo tanto esto me queda que efectivamente eso es di de f de z menos, entonces, ¿cómo se llama? De la permutación, me queda de z por f de i, y eso es exactamente lo que habíamos calculado aquí, que es lo que habíamos calculado tomando nuestros límites astutamente, por lo tanto está bien más y entonces les recuerdo que el producto cruz entonces nos dice que la componente y es hacer esto con esto y menos eso con eso. Por lo tanto, eso que nos da dz de f de x menos dx f de z y más z unitario de qué cosa, bueno, nos queda la parte de acá, este de acá es simplemente este con este y por lo tanto nos da simplemente dy de f de y menos dy, bueno, dy de f de x, porque coloqué mal aquí f de x, perdón, x, y la otra nos queda simplemente z, nos queda de dx a df de y, dx a df de y, lo estoy diciendo mal, así que lo vuelvo a hacer con calma. Esta componente es esta derivada con esta menos esta con esta, así que me queda dx f i, ahí es correcto, di menos f de x. Es así como calculamos un determinante y eso efectivamente nos da el rotor. Así que la fórmula o la forma correcta de representar el rotor en coordenadas cartesianas es esta que está acá. Ahora lo mismo uno lo puede hacer usando otro tipo de representación, polar, esférica, etcétera, un poco más complejo, pero hay una forma mnemotécnica de hacerlo, pero la idea es exactamente la misma. Uno toma un volumen astuciosamente, uno resta las caras de este volumen o la superficie de este volumen apropiadamente, toma el límite tiende a cero y uno lo puede calcular. En la práctica esta es la fórmula más habitual, pero si alguien quisiera saber otras coordenadas, simplemente les recuerdo las cosas que van a hacer. Por supuesto, no lo vamos a calcular de forma general, así que en forma general se lo prefiero mostrar de la siguiente forma. Se usan coordenadas cilíndricas, voy a tratar de colocarles las coordenadas ortogonales más usuales que usamos, las coordenadas cilíndricas. Entonces lo que hacemos es que tomamos un volumen y ahora un punto cualquiera en el espacio lo representamos simplemente en coordenadas cilíndricas, tomamos un punto K y lo representamos a través de, bueno, de algunos números. Esencialmente colocaríamos ρ, colocaríamos un ángulo y colocaríamos una altura. Entonces, si lo llevamos a nuestras coordenadas cartesianas usuales, entonces esa altura ahí está acá, esto es z, o en realidad no llamar altura, debería llamarlo z. Z, y lo que hacemos es que proyectamos esta distancia en el plano, y acá en el plano entonces tenemos simplemente este vector phi, y tenemos este vector, que esta distancia que está acá, que es ρ, y esas son nuestras coordenadas cilíndricas. Ahora, en las coordenadas cilíndricas y también cartesianas, vamos a ver que hay una forma muy astuciosa de escribir el rotacional de una sola forma, que vale para cartesianas, cilíndricas y también esféricas, y en realidad vale para cualquier sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Ok? Y esas coordenadas curvilíneas ortogonales, entonces, ¿cuál es la astucia? Bueno, uno introduce un concepto que no sé si conocen mucho, que lo llamamos factores, digamos, de escala. Y estos factores de escala están asociados simplemente a la geometría, tienen que ver con la noción de distancia, con lo que llamamos métrica, ¿ok?
Y esta noción de distancia, cuando uno las coloca, digamos, en coordenadas curvilíneas, uno quisiera anotar, digamos, coordenadas curvilíneas, por ejemplo, ¿cómo sería un dr? ¿Ok? Al cuadrado. ¿Cómo sería la noción de distancia? El dr, recuerden, es simplemente si tengo un vector acá, r, y tengo otro vector acá, por ejemplo, r más delta r, entonces si lo muevo, esto sería un delta r. ¿Ok? Haber simplemente trasladado un poquito mi vector. Esta noción la usamos para calcular distancia, longitud, por ejemplo, y por lo tanto, esta noción, si uno la calcula, entonces en coordenadas cualquiera, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, si lo conocen bien, esto es simplemente dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. Pero en otras coordenadas, por ejemplo, curvilíneas, esta entonces va a cambiar. En este caso acá tendría que ser algo así. Bueno, se lo anoto como lo debería anotar. Entonces uno debería decir simplemente que esto va a ser algo así como un dr al cuadrado por un factor de escala que viene al cuadrado aquí, que lo vamos a hacer h de ρ. También tenemos un h de phi al cuadrado de phi. Fíjense que aquí no coloqué una distancia, sino un ángulo, no tiene dimensión, así que ese phi tiene que tener dimensiones. Y también tenemos un hz de z. ¿Ok? Y lo mismo en coordenadas esféricas. Entonces, ¿cuáles son estos h? Estos son lo que llamamos factores de escala que nos permiten entonces, si usamos coordenadas curvilíneas, usar la noción de distancia. Tiene que ver con una cosa más importante, que es la métrica. Pero bueno, todavía no creo que no necesitamos entrar en ese tipo de cosas que son muy, muy interesantes de geometría. Y simplemente lo que quiero decir que en coordenadas cilíndricas, lo que pues sabemos que el factor de escala de ρ es 1, tiene dimensiones, si quieren, de longitud. El de z es 1, pero el importante es h de phi. Como phi es un ángulo, esto tiene que tener de alguna forma un ρ, así que esto va como ρ. ¿Ok? Tiene que tener alguna noción de longitud. Er- Error. Ahora eso lo conocen de siempre. Si alguien dice, ¿de dónde sacó esta cosa tan rara? Bueno, porque obviamente si es que alguien no se recuerda de dónde puede venir algo así, es muy simple, porque si toman un ángulo aquí, por ejemplo, aquí toman un phi, y después hacen un phi infinitesimal, eso llamémoslo un delta phi, entonces aquí coloco un delta phi y uno se pregunta cuál es la distancia que apareció acá. Bueno, eso sabemos que simplemente es el radio, eso es geometría, geometría griega, egipcia, babilónica. El arco es simplemente ρ por el delta phi. Y con esa noción que está acá es que vamos a construir, digamos, esta noción geométrica de acá y con eso viene ese factor de escala. ¿Ok? Por ahora, solo memotécnicamente necesito que sepan, si no, va a tener que saberse de memoria unas fórmulas horribles, pero es mucho mejor aprenderse algo más simple. Se conoce el factor de escala, simplemente ρ vale, h vale 1, hz vale 1 y h de phi vale 1. Lo mismo se hace en coordenadas esféricas, para esféricas, uno hace exactamente la misma idea, uno parte simplemente con las coordenadas esféricas, que en este caso simplemente uno toma acá un punto en el espacio, y esto lo proyectamos hacia acá e introducimos un ángulo θ, lo proyectamos hacia acá abajo e introducimos un nuevo ángulo φ, y tenemos una distancia que está acá, r. Así que ahora nuestra representación es r, φ y θ. ¿Ok? Tenemos este tipo de cosas, y en este caso el factor de escala, que va a tener que ir por la noción de distancia, simplemente es h de r vale 1, h de θ vale simplemente ρ, y h de phi, que este es un poco más complejo, tiene que ver simplemente r, pero es como la noción de distancia que tenemos acá abajo, pero esta distancia está relacionada con esto y también con el ángulo, depende de ese ángulo, así que vale h de phi, el ángulo azimutal que está abajo, entonces vale r por, en este caso, seno de θ. ¿Ok? Y de ahí es que, por ejemplo, cuando calculan un volumen, les aparece un r cuadrado, seno de phi al cuadrado, y etcétera, si es que alguien se hiciera recordar. Pero estos son los factores de escala. ¿Y de qué me sirve conocer los factores de escala? Bueno, me sirve de muchas formas, digamos, o sea que eso realmente puede ser útil y me sirve de muchas formas, digamos. Entonces, déjeme solo un segundo. Ok, vamos a colocar acá solo un segundo. Entonces, ¿qué me sirven estos factores de escala? Solo un segundo. Ok.